agrado. para- Estamos acá con mucho agrado para brindarles una información muy técnica y específica acerca de la exportación de concentrados de cobre. Esta brillante eh, conversación que tendrá nuestro profesor Alejandro Garay con ustedes es una atención que tenemos para nuestros estimadísimos clientes y amigos de la agencia de aduana Carlos Patricio Zulueta, que es una agencia de aduana que hace 70 años que está en el mercado de Chile, posicionándose como una de las principales agencias de aduana que atienden operaciones de exportación y exportación en todos los puertos principales de Chile. En este caso, se trabajará especialmente sobre operaciones que se realicen en los puertos exportadores de graneles de concentrado de cobre. Tenemos una cartera muy importante de clientes que avalan nuestra trayectoria y garantizan que la agencia de aduana les brinda a ustedes una permanente asesoría de altísima calidad y un servicio óptimo y con eh, un resultado en costos y en tiempos que les facilitan a ustedes los negocios que realicen. Estamos dispuestos para atenderlos permanentemente con más de 100 profesionales y técnicos del comercio exterior al servicio de su empresa y apoyado siempre por nuestro agente de aduana, don Carlos Patricio Zulueta, que actualmente es presidente de Anagena, que es la sociedad que unifica a una gran parte de los agentes de aduana de Chile. Estamos ahora a la espera del ingreso de nuestros estimadísimos auditores que van poco a poco ingresando a la sala y les podemos avanzar acerca de la trayectoria de nuestro estimado profesor Alejandro Garay, que es una eminencia en todas las aristas que presenta el comercio exterior de Chile, tanto en la faz aduanera como en la faz logística. Ya. Eh, Don Alejandro Garay ya hace más de 2 años y medio que está realizando con nuestra agencia este tipo de capacitaciones y es una persona que dicta permanentemente clases en los más importantes auditorios de las universidades y escuelas tecnológicas de Chile. Tenemos el agrado de contar con él ahora y don Alejandro está a punto de iniciar la conversación. Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Tanto tiempo sin vernos. ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Javier? Alex, Vargas, Rosario. Aquí estoy ad hoc con esta tenida con el casco para estar ad hoc a la presentación que hoy día nos convoca. Son en este minuto las 11:02 y es una manera de saludarlos a ustedes, a los amigos, a los clientes y a los prospectos de la agencia de aduana Patricio Zulueta, y también a los amigos, a los clientes y a los prospectos de una casa logística muy importante que da servicios muy importantes en el ámbito logístico que se llama Su Logística. Quiero partir diciendo de que todavía me pongo un poco colorado, todavía a pesar de mis 60 años, cuando escucho tan conceptuosas presentaciones hacia mi persona. Recién, haciendo las pruebas de cámara, le comentaba a Marcelo Placer y a Javier Zulueta de que tal vez un poquito la gracia que me distingue a mí es
estar en un permanente proceso de búsqueda de información y de conocimiento y siempre no perder el asombro, siempre tener esa capacidad de asombrarse por lo nuevo, a pesar de que a veces cuesta, sobre todo cuando uno ya tiene sus años, cuando te cambia la forma de hacer las clases, cuando tienes que ocupar otra plataforma, uno se pone nervioso, a diferencia de la gente más joven que reacciona de forma inmediata. Yo creo que eso es lo que me caracteriza, esa capacidad de, a pesar de los problemas, estar siempre alineado con los cambios y no perder esa capacidad de preocuparse por lo nuevo, por los temas y de investigar. Entonces, yo te agradezco, Marcelo, tus palabras, pero la verdad es que yo no me creo experto ni especialista en nada. Simplemente un eterno debutante, un eterno aprendiz, como dice un gran artista español por ahí. Hoy día, por primera vez tengo la sensación de estos 2 años y medio que dijo Marcelo, es por primera vez que vamos a enfocarnos, ojo, enfocarnos en un tema muy sectorial y muy distintivo y representativo de nuestro país. Vamos a hablar del cobre. Sin embargo, después de haber hecho, miren lo que voy a decir, este concentrado de temas de comercio internacional en el cobre, este concentrado evidentemente da para mucho. En consecuencia, la generalidad hoy día está dada por el nombre y por los temas que vamos a abordar. Vamos a dar un barniz, porque tenemos 45 o 50 minutos para dar un barniz de lo que yo, a mi juicio, creo que debe enseñarse en el colegio. Y no se enseña algunos aspectos productivos que son básicos para cualquier persona que vive acá o cualquier persona que viene del extranjero. Aspectos productivos básicos, vamos a hablar un poquito de cómo opera el mundo, las finanzas internacionales. Vamos a hablar muy en ese sentido respecto de cómo las instituciones financieras y el sistema financiero internacional influye en la fijación del precio. Cuando no hablamos de commodities, los commodities son los productos que se transan en bolsa, normalmente la metodología que utilizan las empresas para la fijación de los precios es la teoría de siempre de los costos de producción, estimar los costos de producción, aplicar un margen de venta y con ese precio de venta tratar de estar más o menos de acuerdo con las condiciones del mercado. Eso ocurre con los productos que normalmente se transportan en contenedores, mercancías de alto valor económico. Pero cuando estamos hablando de productos de bajo valor económico, productos a granel que normalmente vinculamos con los Incoterms más tradicionales, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, evidentemente que la fijación del precio no necesariamente está dado por los costos. No, los costos tienen que ver desde el punto de vista de producción de los servicios agregados. Pero cuando queremos hablar del precio del cobre, evidentemente tenemos que mirar a Londres, que todos los días a la 1 de la tarde saca un dato que evidentemente rige a la industria del cobre. Evidentemente que tenemos que también en esta reunión un poquito dar un saludo al rol que cumple no solo el Servicio Nacional de Aduana, sino que otros organismos inherentes también, como impuestos internos. Impuestos internos debe ser uno de los organismos que más está trabajando para aunar criterios entre el Servicio Nacional de Aduana, la Comisión Chilena del Cobre, lo que es Cochilco, y el privado, toda vez que los privados hoy día están facultados para hacer gestiones que antiguamente solamente estaban consagradas para la aduana. Entonces vamos a hablar un poquito de gestión aduanera, pero en un contexto amplio. Y finalmente, como dijo Marcelo, y por eso que estoy con el casco, vamos a hablar un poquito de la logística portuaria, de lo que ocurre principalmente en el norte de Chile, la logística portuaria y su posterior embarque a buques. A buques que yo he tratado en otros seminarios, en otros webinars, buques que se manejan de acuerdo a un modelo de explotación naviera que se llama el mercado Trump o el mercado irregular, que se maneja en relación a contratos de fletamento, sistemas de charter party,
Normalmente contratos del tipo Voyage Charter. Voyage Charter, cuando se trata de operaciones spot, acá hay un lenguaje que se parece mucho al tema de los bancos, operaciones spot, un buque completo de 60, 70 mil toneladas de cobre, o en contratos de abastecimiento que son de largo, o contratos take-off, que también son de largo aliento. Entonces vamos a hablar un poquito de todos esos aspectos en unos 45, 50 minutos. Partamos, ahí tenemos una fotografía de ese concentrado de cobre, ¿no es cierto?, que no es más que el resultado, es lo que se obtiene después de un proceso que tiene que ver con una piscina. Ya voy a explicar en detalle. Viene después de una etapa de flotación. Este producto que ustedes ven ahí, la verdad que se parece bastante a la arena y más o menos contiene un 30% de cobre. Quiero decir inmediatamente, yo discrepo cuando se dice que los yacimientos son de cobre, los minerales de cobre. La verdad que los yacimientos son de minerales, porque uno en estos yacimientos encuentra absolutamente de todo tipo de metales, ferrosos y no ferrosos. Este concentrado de cobre debe ser sometido a los procesos de fundición, que tiene que ver con meter al horno para que se derrita, y después hay que dejarlo bien refinado para después poder convertir ese concentrado de cobre en lo que llamamos cátodos de cobre que han recibido electricidad. De eso vamos a hablar hoy día. Pero también no puedo dejar pasar que no solamente existe que el cobre no solamente se vende en este estado, sino que también se vende en un estado más elaborado, que se conoce como cobre blister, ¿no es cierto? Que es lo que viene después del proceso de fundición, ¿ya? Eso es, tenemos dos formas de presentar el cobre. Y tenemos los ánodos, que normalmente los asociamos a forma de calugas, ¿no es cierto? Es una etapa posterior al cobre blister, ¿no es cierto?, que ya ha habido una etapa de refinación para poder alcanzar grados de pureza que van entre el 99,4 y el 99,6% de ley. La palabra ley acá es clave, ley indica los grados de pureza. Este ánodo es como la antesala de lo que ustedes están viendo a la derecha, que son esas barras de cobre que alcanzan un grado de pureza de casi un 100%, y que en definitiva es el resultado del proceso productivo. Entonces, ahí tenemos las 4 formas como nosotros los chilenos vendemos al exterior nuestro cobre, en esas 4 presentaciones. Podríamos preguntarnos dónde se encuentra el cobre, ¿no es cierto? Evidentemente que el cobre se encuentra en la Tierra. Son las características de los procesos geológicos que ha sufrido la Tierra. Pensemos en la edad que tiene la Tierra. Dependiendo de esos procesos, es que el cobre puede encontrarse en la superficie o muy cerca de la superficie de la Tierra, o puede encontrarse muy debajo de la Tierra, muy debajo de la Tierra. Y es por eso que estamos hablando entonces de minerales que están sulfurados, que son los que están muy escondidos en la Tierra. Miren lo que dije, muy escondidos en la Tierra. Seguramente ese es el motivo por qué un proyecto minero se llama precisamente La Escondida. Están muy abajo, y existen otros donde los minerales son óxidos que están arriba. Y esa es la explicación de por qué existen los yacimientos subterráneos y los yacimientos de rajo abierto. Consecuencia, el tema del sulfuro y el tema del óxido, es lo que hace, lo que determina, ¿no es cierto?, la forma de procesamiento. ¿Ya? Tenemos los sulfuros, entonces, que están a mucha profundidad, y tenemos los óxidos que están en la superficie del yacimiento. Pero, ¿qué les parece si volvemos a la definición de concentrado de cobre? Hay palabras que a lo mejor no todos conocen. Es el resultado de la etapa de flotación, de la cual se obtiene un producto muy similar a la arena. Hay otras palabras complicadas que pueden ser fundición y refinación.
Es decir, esta frase, esta definición, claramente nos da una pauta de que debemos hablar de un proceso productivo del cobre. Y ese proceso productivo de qué, cómo está conformado o qué es este proceso productivo del cobre, claramente es todo el conjunto de procedimientos que se realizan para poder obtener un cobre de alta concentración, es decir, con la mayor cantidad libre de la mayor cantidad de impureza, es decir, obtener un cobre de una ley alta, una ley alta. Ese es el proceso productivo del cobre. Como todo proceso, hay siempre etapas, y aquí les presento la primera. ¿Ah? Miren ese minero ahí, ese minero que está ahí. ¿Dónde estás que no te veo? Dice ese minero. ¿Dónde estás que no te veo? No lo encuentra. Lo primero que tiene que hacer es ponerse ese casco como el que yo tengo, colocarse ponerse en su manito, ¿cómo se llama ese artefacto? Una lupa, y acercarse en primera instancia a explorar. ¿Qué es lo que es la exploración? La primera etapa es la búsqueda de un yacimiento de cobre, ¿no es cierto? Buscar un yacimiento de cobre de tal manera de determinar algunos aspectos. Si es de corto plazo, si es de corta vida, si tiene muchos años, 40, 50 años. En este minuto se está terminando una faena muy importante en los Altos de Iquique, un proyecto espectacular donde un familiar mío tuvo una gestión exitosa de entrega de llave en mano de un yacimiento espectacular que hay arriba a más de 4.000 metros. Eso se logra a través de un proceso de exploración. Lo primero que hay que hacer en la exploración es una exploración básica, tomar muestras, acercarse, hacer hendiduras, ¿no es cierto? Hendiduras y tomar muestras. También hay que determinar la ley de esas muestras, ¿no es cierto? Y muchas veces ayudado con un proceso de sondaje, es decir, de tal manera de poder movilizar ciertas partículas desde la Tierra para poder hacer análisis químicos como corresponde. ¿Sí? En definitiva, ver la viabilidad de su explotación. Una vez que hemos encontrado, que hemos explorado, viene la segunda fase que se conoce como extracción. Qué duro que es, dice, miren esa señorita que está ahí minera, ya que estamos en tiempos de igualdad de género. Miren esa señorita, pero qué duro eres. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Cuesta mucho extraer el mineral. Lo primero que hay que hacer es perforar, hacer hendiduras delgadas, no muy profundas, pero bien alargadas, de tal manera de colocar ahí los explosivos para que con control remoto, ¿no es cierto? Evidentemente la tierra se remezca, la tierra se remezca. Evidentemente, ¿qué ocurre ahí? Se está fracturando el macizo rocoso mediante estos explosivos y evidentemente las rocas hay que subirlas a grandes equipos, ¿no es cierto? A grandes equipos y transportarlas, ¿no es cierto? Ya sea en camiones, ya sea en cintas transportadoras, dependiendo del tamaño, porque a veces el diámetro de estas rocas son, no sé, pueden ser 10, 20 centímetros, a veces pueden ser hasta 2, 3 metros. Consecuencia, hay que cargar y hay que llevar a la planta procesadora. Eso es la extracción. Después, tenemos que pedirle a un amigo que dicen por ahí que vive en Estados Unidos para que venga acá y ponga un pie bastante grande, ¿ah? Un pie grande, de tal forma de poder hacer la tercera etapa de este proceso que se conoce como el chancado. El chancado, que también tiene que ver con un proceso que se da en 3 etapas. Se trata de grandes máquinas eléctricas, ¿no es cierto?, que se encargan primero de disminuir el tamaño de las rocas y en segundo término tratar de igualar estas rocas de tal manera de poder llegar a una medida de 0,5 pulgadas que equivale a 1,27 centímetros. Para llegar a esas 0,5 pulgadas no se puede hacer de inmediato. Lo primero que hay que hacer es un proceso de chancado
donde se pueden obtener 8 pulgadas. Hay que colocar algunos líquidos que ayudan a esta gestión, hacer una segunda etapa de chancado para llegar a las 3 pulgadas y finalmente sí poder conseguir las 0,5 pulgadas en la etapa terciaria. Eso se le conoce como el chancado. Una vez que tenemos el chancado, tenemos que seguir en el proceso de aún reducir el tamaño. Pero aquí, en este momento, en esta etapa, en la etapa número 4, se produce una disociación entre lo que son ácidos y lo que son los sulfuros de cobre. Marcelo, si tú me estás escuchando en este momento, cuando estamos hablando de ácidos, vamos a otros procesos que tienen que ver con la lixiviación y otros procesos biológicos que en definitiva nos llevan al tema de los cátodos de cobre, que es un tema que hoy día no me voy a referir. Ahí hay una disociación. La molienda no es para los óxidos, la molienda es para los sulfuros que están bajo tierra. En consecuencia, de aquí en adelante me voy a concentrar solamente en los sulfuros. La molienda tiene que ver con la palabra molino. Son molinos, ¿no es cierto?, de distintas características, ¿no es cierto? La roca chancada pasan por una segunda etapa que hay que seguir achicando esta roca hasta llegar a los 0,18 milímetros. Se necesita agua, se necesitan reactivos y evidentemente la roca. Lo primero que se hace con estos molinos, hay algunos molinos de barra que tienen acero de 3,5 pulgadas de diámetro. Ahí se golpetean, ¿no es cierto?, estas rocas de tal manera de llegar a menor tamaño. Tenemos también los molinos, que en la segunda etapa, los molinos de bolas. Son muchas bolas que están dentro de los molinos, bolas de acero, que tienen un peso de 3 kilos y un diámetro de 3,5 pulgadas. Las dos estadios que he mencionado, la molienda de barras y la molienda de bolas, las dos, responden al sistema convencional de molienda, ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenemos un sistema semiautógeno, esto no tiene nada que ver con el servicio agrícola ganadero, cuando tenemos un molino semiautógeno, SAG es tal vez lo más adelantado en términos de tecnología, que reúne tanto el chancado como la molienda en una sola función. Cuando tenemos la posibilidad que en las plantas mineras existen estos molinos, la mercancía, en este caso, el concentrado, pasa directamente de la etapa primaria, sin necesidad de pasar a la etapa secundaria y a la etapa terciaria, directamente de la etapa primaria a estos molinos semiautógenos. Se gana tiempo, se gana dinero, rapidez, etc. Entonces, ahí tenemos el proceso de la molienda. Llegamos a las piscinas. Hay que tirarse a la piscina un poquito, relajarse, y empiezan a salir burbujas, burbujitas. ¿Por qué salen burbujitas? Porque a esas piscinas que ustedes están viendo ahí, este concentrado es sumergido, ¿no es cierto?, en estas celdas de flotación, ese es el nombre técnico, a objeto de que se produzca un proceso de separación, ¿no es cierto?, del mineral de otras sustancias. Hay que separar el mineral que nos interesa, el cobre, de otras sustancias. Lo primero que necesitamos es bombear aire. Hay que echar aire a esa piscina y evidentemente hay que adicionar algunos tipos de reactivos. Hay reactivos que facilitan, que ayudan a la separación, y otros reactivos que no ayudan. Miren, ¿de qué se trata? Primero, tengo que formar las burbujas. En consecuencia, en esas piscinas se echan espumantes. Los espumantes forman estas burbujas. Y los colectores son reactivos que permiten, ¿no es cierto?, permiten que
¿cómo decirlo? Un efecto antiagua, hidrofóbico, es decir, que el concentrado, que el cobre, como que rompa relaciones, se enoje con el resto de minerales y se pueda separar. Es decir, colectar el cobre y también el molibdeno, porque va muy pegado, del resto de los otros materiales. Y por otro lado, existen reactivos que se llaman depresores, que tienen exactamente el efecto inverso. Evitar que en las burbujas, ¿no es cierto? Porque en las burbujas cae a una celda todo este concentrado de cobre, evitar que algunos otros elementos como la pirita se cuelen, es decir, que no se junte lo que se separó en la piscina y no se vaya por donde no corresponde. Porque eso en definitiva, vamos a ver más adelante, eso en la industria del cobre no es un pagable, no es un, al contrario, es un penalizable. En consecuencia, aquí tiene que haber una gestión importante de discriminar qué es exactamente lo que se necesita. Y muchas veces para resguardar el pH de la operación, la cal es también un producto que se utiliza bastante en este proceso de flotación, ¿sí? Eso es en relación a esta quinta etapa. Una vez que se ha pasado por la quinta etapa, el concentrado hay que llevarlo a grandes hornos. Ya el concentrado tiene una forma de pulpa gelatinosa, obtenida, ¿no es cierto? Una pulpa que se obtiene y hay que introducir en hornos de una cantidad de... Es peor que estar en el infierno, como dicen por ahí. De tal forma de seguir separando el cobre de las otras impurezas de los otros minerales. ¿Qué hay que hacer para fundir? Hay que recepcionar una muestra, determinar la cantidad de cobre y otros minerales, ¿no es cierto? Y establecer el porcentaje de humedad. Hay que fusionar. Fusionar significa en hornos, como les decía, hasta 1200 grados existen para separar los elementos según su peso. En el horno, por una razón obvia, ¿no es cierto? Los elementos que son livianos se colocan, ¿no es cierto?, en la parte superior, y los elementos que tienen más peso, evidentemente, se van a la parte inferior del fundido. Nuevamente hay que convertir y separar el cobre de la escoria es lo que no nos sirve, y obtener el llamado cobre blister de hasta un 96% de pureza. Después de que tengo este cobre blister, evidentemente tengo que extraer los restos de oxígeno que quedan y ya puedo presentar esos ánodos que están ahí en la fotografía, que tienen un 99,7 grados de pureza. Esos son los ánodos que muchas veces se exportan. O se utilizan aquí en Chile cuando pasan por los procesos de refinación. Y finalmente tenemos la electrorefinación, que no es más que entregarle o conferirle energía eléctrica, ¿no es cierto?, a estos átomos de tal manera que se conviertan, a través de la electrólisis, se conviertan en los concentrados de cobre. Eso es como el proceso general del proceso productivo, ¿sí? Sin embargo, más adelante vamos a retomar un poquito para ver el tema logístico a partir de acá. A partir de acá. ¿Sí? Acá les quiero mostrar. Ahí. Bien. Sigamos entonces. Respecto de la fijación de los precios. ¿Qué podría comentarles yo respecto de la fijación de los precios? Estados Unidos tiene una bolsa de metales, pero que actúa exclusivamente para su mercado interno. O sea, Estados Unidos puede darse el lujo de tener una bolsa propia. ¿Ah? Ahí los proyectos mineros que están dentro de los Estados Unidos, evidentemente, fijan los precios del cobre a través de esta bolsa, la bolsa de Nueva York, se llama la bolsa COMEX. Y evidentemente el otro gigante que es China, también tiene lo propio. ¿Ah? La bolsa de Shanghái en China para el mercado interno de ambos países. Pero a nivel mundial, es evidente que la Bolsa de Metales de Londres, la LEM, es el mayor mercado, ¿no es cierto?, de transacciones de cátodos de cobre
para contratos, ¿no es cierto?, de entrega inmediata, me refiero a los contratos spot, o para los contratos de largo aliento, llámense de abastecimiento o take off, cualquiera de ellas, ¿sí? Esta bolsa, como pueden ver, todos los días trabaja. Ahí tenemos alguna fotografía de la entrada, está en Nueva York, y ahí tenemos la rueda, como pueden observar, donde todos los días se trabaja de manera electrónica, y también a viva voz, como hemos visto siempre en las películas, ¿no es cierto?, que nos tienen acostumbrados a ver cómo se gritan y cómo se cotizan las acciones. Eso es un poquito lo que es la Bolsa de Londres. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo influye esto en la fijación del precio final del concentrado? ¿Cómo influye esto de la bolsa? Aquí voy a colocar un ejemplo. Dice ahí que el precio se determina considerando, ojo, el promedio del cuarto mes después de producido el embarque. ¿Ya? Ojo, el precio se determina al cuarto mes después de la fecha del embarque. ¿Por qué? Porque es más o menos, aparte del viaje, el viaje en barco, hay que agregar el tiempo para la fundición y para la refinería en transformar ese concentrado en cátodos. El concentrado no sirve para ningún producto final. El concentrado de cobre, ya sea en Chile o en el país de destino, tiene que pasar a cátodo para que de ahí se trabaje. En consecuencia, como es bastante el tiempo, es por eso que el precio se fija 4 meses después. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, un envío, vamos a pensar en un charter. ¿Por qué digo un charter? Porque 60.000 toneladas métricas de concentrado de cobre no es menor, perfectamente con una nave, 6 bodegas de 10.000, un supuesto de 60.000 toneladas métricas de concentrado de cobre a China. Si yo quiero saber esas 60.000 toneladas métricas de cobre a China, las quiero llevar a libras, ahí tengo el dato en rojo inmediatamente de a cuántas libras corresponde. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que la fecha de factura de exportación, tiene una fecha del 2 de diciembre del año 2022. Perfecto. Fecha de la factura. Acabo de decir que se necesitan 4 meses. En consecuencia, no tenemos el dato de lo que va a pasar en 4 meses. Esta exportación chilena se negoció con un cliente, perdón, esta operación se pactó con un cliente, FOB, en el puerto Angamo, que queda en Mejillones, bajo la modalidad de venta bajo condición. Este es un supuesto a FOB Puerto Angamo bajo condición. La pregunta que hay que hacerse, ¿cómo lo hago entonces si el precio 4 meses más adelante? Entonces lo que se hace es ver esa información. Yo les ofrezco a ustedes cuando lo quieran revisar. Ahí tenemos un link donde tenemos los precios spot por tonelada métrica. Entonces, como todos sabemos, ustedes saben que cuando uno vende bajo condición, cuando uno tiene que hacer el primer mensaje del DUS, no es necesario contar con la factura definitiva. Uno podría utilizar un dato de valor de mercancía referencial, porque después lo tiene que corregir en la legalización del DUS, el segundo mensaje, y finalmente tenemos un tercer mensaje que es el IBB. Entonces, no tendríamos ningún problema en ocupar el precio que nos da este sitio web, ¿no es cierto?, para noviembre del año 2022, que está en 8.049,86 la tonelada métrica. Si yo multiplico las 60.000 toneladas métricas por ese valor de 8.049,86, estamos hablando de una venta de $482.991,6, como pueden observar.
Yo me di el trabajo de hacer este análisis de tal manera de poder establecer el valor de la libra de cobre. Es exactamente igual. Miren, se los voy a explicar. Si yo estoy diciendo si una tonelada métrica valía en noviembre 8.04986, es exactamente lo mismo decir que 1000 kilos valen 8.04986, porque todos sabemos que una tonelada métrica son 1000 kilos. Entonces, si yo estoy diciendo por regla de 3 que un kilo vale 8.049986, sabemos que un kilo equivale a 2,2046, es un factor de conversión, eso es así. Por lo tanto, se establece que en noviembre del año pasado, la cotización de 2,2046 libras fue de 8.04986, pero 2,20. En consecuencia, por regla de 3, si yo aplico la regla de 3, obtengo que una libra se cotizó en 3,6513925428 Si eso lo multiplico, ¿no es cierto?, por la cantidad de libras, que son 132.276, llego al mismo resultado, los 482.991.60. O sea, tengo dos caminos para llegar a lo mismo. Así se fija el precio del concentrado. Esa es la forma. Consecuencia, ¿qué hay que tener claro acá? ¿Los Incoterms sirven? Claro que sirven. ¿Los costos productivos? Claro que sirven. Pero acá lo central es que las empresas que se dedican a este negocio tienen que manejar sus costos de acuerdo a los precios que se cotizan, en este caso en Londres. Es decir, hay un tema importante. Yo no puedo vender sobre la norma, sobre lo que está estipulado, es todo un negocio y yo tengo que saber adaptarme a esa realidad. Vean ustedes, sin perjuicio de que se deben considerar los costos de administración y logística, es decir, las condiciones de entrega, la operación, el transporte interno, de acuerdo al Incoterm, se deben realizar descuentos. En la industria del cobre existe el concepto de los cargos de tratamiento y los cargos de refinación para costear estos procesos en las plantas de venta. En consecuencia, ¿cómo yo podría determinar el valor FOB? ¿Cómo podría determinar un valor FOB? Porque esto es inicial, 482.991.6. Pero para llegar al valor FOB, yo tengo que partir con el precio de venta, que lo tengo estipulado de acuerdo a esta información que les acabo de explicar de cómo se obtuvo, pero evidentemente el exportador chileno tendrá que gestionar un documento, un certificado de origen, para que ya en el exterior se puedan aprovechar las rebajas arancelarias. Esa plata la está poniendo el exportador. Seguramente no están trabajando con una agencia de aduana que cobre bien, muy caro eso. Yo tengo una agencia de aduana espectacular que les puedo recomendar. Miren cuánto cobra esa agencia de aduana, $700. Hay un flete interno desde la planta a Puerto Angamo, que es más o menos un 5% del precio de venta, 24.000 y tantos dólares. Hay una gestión portuaria en Angamo, que es más o menos un 3% sobre el precio de venta. Y evidentemente hay que ganar alguna cosita, un profit sobre esos servicios, sobre los servicios. Tenemos ahí más o menos $2.360. Me da un total de ¿qué? De 524.754,89. Pero, les digo, entre la grande refinería y las grandes instalaciones que existen en el extranjero, las más grandes, negocian con los principales productores de cobre lo que se conoce como el TC y el RC, los costos de refinación y de tratamiento. Vamos a pensar que está a $25 la tonelada métrica, $25 la tonelada métrica. Si yo multiplico los $25 por la cantidad de toneladas métricas, tenemos entonces que descontar 150.000. Consecuencia, el precio FOB Angamo, 374.754,89. Y eso es lo que se debe indicar en el primer aviso del mensaje del TUS, cuando presentamos por primera vez a trámite la mercancía. ¿Ya? Eso. Hablemos un poquito de la gestión aduanera. Ya lo dije.
hay que presentar las mercancías al servicio. Eso lo hace una agencia de aduana a través del primer mensaje, DUS, aceptación a trámite, ¿cierto? La mercancía tiene que ser sometida a procesos de obtención de peso seco a partir de la humedad. Hay que realizar extracciones de muestras, ¿no es cierto?, de tal forma de poder establecer informes de calidad y de análisis. Antiguamente esto estaba solamente en potestad de la aduana, hoy día esto ha cambiado, existe todo un plan de modernización, de tal forma que otros organismos que estén acreditados ante el Servicio Nacional de Aduana y ante el INN puedan hacer esta gestión de conocer, en definitiva, cuáles son los elementos pagables y cuáles son los elementos penalizables en una transacción de cobre. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una fotografía en el lado izquierdo, donde ese contenedor, ojo, contenedor volteable, se está abriendo para depositar el concentrado de cobre en la bodega. Cuando eso es así, cuando estas operaciones son así, perfectamente se pueden hacer estas gestiones en la propia planta porque no existe ninguna posibilidad de polución, de que el material se pierda y se disgregue. Pero cuando las instalaciones, digamos, las plantas, no tienen o no existe la tecnología del contenedor volteable, evidentemente que hay que hacerlo en la planta y muchas veces inclusive se puede hacer con datos que maneja el exportador y después evidentemente se tiene que cotejar cuando en el puerto ocurra realmente el proceso del pesaje a través de unos sistemas que se colocan sobre las correas transportadoras que ya les voy a mostrar. Entonces, muchas veces en forma simplemente para reemplazar, se puede dar un dato para después, evidentemente, verificarlo con el pesaje a través de unos artefactos que se llaman pesómetros, que se colocan sobre las correas transportadoras. A pesar de que el concentrado, chicos, está muy concentrado, miren un juego de palabras, no viaja solo. El concentrado no viaja solo. Los elementos pagables son el cobre. A nosotros nos van a pagar por el cobre que va en el concentrado de cobre. Valga la redundancia, nos pagan por el cobre. Nos van a pagar eventualmente por el oro, que vaya todavía que no alcanzó a desprenderse. Nos van a pagar por la plata. Pero evidentemente no nos van a pagar, ¿no es cierto?, por todos esos minerales que están ahí. Es más, nos van a cobrar, ¿no es cierto?, esta tasa, este costo de tratamiento, porque allá en el puerto de destino tienen que trabajar mucho para eliminar el antimonio, el arsénico, el mercurio, etcétera, etcétera. En consecuencia, ahí tengo claro cuáles son los elementos pagables y los que no son pagables. Acá tengo una fotografía, que por razones obvias la tengo que tener cortada para cuidar la privacidad de la empresa y sobre todo de la agencia de aduana que cometió un error gravísimo. Pero puedo decirlo con propiedad porque no se nota nada. Aquí hay un error importante. Acá hay un charter. Acá hay un charter y hay una operación de concentrado de cobre. Si ustedes me ayudan a leer, tenemos un concentrado de cobre de un grado de pureza de una ley de 26. 26 a 30 son los grados de pureza estándares a nivel internacional para el concentrado. Tenemos un porcentaje de plata, vean arriba en la descripción, plata es el signo AG, de un 64% de plata. 64% de plata. De oro tiene un 1.4 gramos por tonelada métrica. 1.4 gramos de tonelada métrica. ¿Ya? Y tenemos un porcentaje de humedad de un 8.96%. 8.96%. Dice ahí penalizables. Dice que los penalizables se encuentra el arsénico, o sea, se encontró arsénico. Eso está correcto. Pero dice que pagables no existen. Ese fue un error de la agencia de aduana. No existen. Y eso es un error porque tenemos pagables. Tenemos plata y tenemos oro, que lo vimos arriba. Ya, esta es una operación que se envió a un país donde no existe acuerdo comercial, por eso que dice sin acuerdo. La modalidad de transporte fue un charter, o sea, se utilizó un buque completo, ¿no es cierto? Y como la fotografía no es de mucha calidad, yo saqué los datos
¿no es cierto?, los datos. El valor FOB es un valor de 12.894, perdón, de 12.894.626,24. Ese es el valor FOB. Si le agregamos la prima de seguro, tenemos 11.499,52 más un flete marítimo, ¿no es cierto?, de 427.675,43, lo que nos da un valor CIF de 13.333.801,19. Si ese valor FOB que hemos calculado, que son los datos que están en el lado derecho del DUS, si ese valor FOB, ¿no es cierto? Miren lo que voy a hacer arriba. Si tengo un peso, el peso de la carga, ¿cuánto es? Tengo 10.120.100 kilos brutos. Esto es más o menos una bodega. 10.120.100 kilos brutos. Si eso yo lo divido por 1.000, porque una tonelada son 1.000 kilos, obtenemos que se trata de 10.120.10 toneladas métricas, por la simple división, 10.120,10 toneladas métricas. Si yo divido el FOB que ya calculé, es decir, los 12.894.626,24 por el peso bruto, claramente obtengo, ¿no es cierto?, el valor del kilo de cobre, que corresponde a 1.27416, que expresado en libras sería de 0.57796. ¿Ya? Ahí tenemos, esto se presenta ¿en qué momento? En el primer aviso del DUS. Pero cuando llega el momento de la legalización del DUS, que lo hemos visto en otro seminario, lo que significa legalizar el DUS, demostrar que se ha cumplido con todos los reglamentos, una vez que se ha hecho eso, evidentemente tengo que el agente de aduana concentrarse ahí en ese campo que se llama antecedentes financieros. Fíjense ustedes, tenemos el valor de la cláusula de venta, tenemos de cláusula de venta 13.333.801,19. Ese es el valor de la cláusula de venta. Miren lo que se llevó el broker. Normalmente en este negocio siempre hay un intermediario, un broker, un agente, un comisionista. Se está llevando este broker 17.930, casi $933, que corresponde al 0,13% de la cláusula de venta. Y evidentemente siempre hay otros gastos deducibles que hay que consignar, que de acuerdo a la aduana, al compendio, tienen que ver con gastos que se deben pagar en el destino y hay que descontarlo. La forma de pago, como pueden ver ustedes acá, es una cobranza hasta un año. Una cobranza se vendió bajo condición, y la cláusula de venta o el Incoterm acordado fue CIF. ¿Sí? Esto se presenta en el mensaje número 2. ¿Qué tiene que hacer también? ¿Qué tiene que hacer también el Servicio Nacional de Aduana? Muchas veces los funcionarios de aduana, por un tema de que falta gente, hay poco personal, deben viajar, y personas que trabajan en oficina, esto lo sé muy bien, un tema muy mío, lo sé, deben viajar a puertos, ¿no es cierto?, y controlar la gestión portuaria. Por ejemplo, esas fotografías que están ahí son del puerto de Totolarillo, ¿no es cierto?, donde muchas veces existen operaciones donde existe un DUS, un solo DUS. El fiscalizador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe considerar el informe del peso y las muestras enviadas a aduana por parte del organismo de inspección, el OI. Pero ¿qué pasa cuando se está embarcando en un buque más de un DUS? Piensen ustedes, si tengo más de un DUS, el que envía es una empresa, el proyecto minero, pero tengo más de un recibidor, en consecuencia tengo más de un DUS. En consecuencia, evidentemente que lo que ahí manda, lo que tiene que tener ahí en su mano la persona a cargo de la fiscalización aduanera, es una copia del plan de embarque o el plan de estiva, ¿no es cierto?, como pueden observar ahí, de tal manera que eso es lo que manda. Para allá se mete en una bodega, la bodega 4, por ejemplo, o en la bodega 3, se puede completar de concentrado de cobre, independientemente que vayan muchos DUS incorporados, porque será en el puerto de destino donde se proceda a la división del concentrado de cobre.
Como les decía anteriormente, el cobre hay que pesarlo. El concentrado de cobre hay que pesarlo. Existe el pesaje dinámico, que significa el pesaje dinámico, significa que se está pesando el concentrado de cobre mientras está en movimiento en esas correas transportadoras a través de un pesómetro. Esa es una alternativa. Pero también existe la alternativa que es muy eficiente, es muy tecnológica, que tiene que ver con lo que está haciendo ese señor ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Está determinando el peso del concentrado una vez que está cargado arriba del buque. Esto se llama draft survey. ¿En qué consiste? En determinar el peso embarcado por diferencia de calado. Es decir, desde afuera se mide el agua, las marcas que va dejando en algunos puntos específicos del buque y evidentemente esa diferencia que ocurre antes de que la mercancía suba al buque y después de que la mercancía, esa diferencia vendría a corresponder al peso de la mercancía. Esa es una tecnología que se utiliza y en Chile la estamos ocupando ya hace rato, de poder determinar, ¿no es cierto?, el peso embarcado. La fiscalización, donde no solamente participa la aduana, participan otros organismos, como ya lo dije, Impuesto Interno, Cochilco, etcétera, evidentemente tienen que ver con la calidad de los bienes, en este caso el concentrado que se envía al exterior, con la cantidad del punto de vista contractual también en los inventarios, ya me voy a referir, que tenga que ver esto con la no elusión, por eso que es tan importante el tema del IBB, y la desviación. Veamos qué es lo que hace en este sistema de fiscalización la Comisión Chilena del Cobre. Yo diría que los principales roles de la Comisión Chilena del Cobre, en primera instancia, tiene que tener en su base de datos Cochilco todos los contratos de exportación. O sea, los contratos de exportación deben ser entregados. Esto no ocurre en otras industrias. No ocurre en otras industrias de que un exportador de fruta o un exportador de otras cosas tenga que mostrar sus contratos. No, acá en este negocio, como es estratégico, la Comisión Chilena del Cobre exige conocer los contratos de exportación. Esa es la primera función. Segundo, una vez que se cumple el informe del tercer mensaje del IBB, evidentemente Cochilco cruza la información de tal manera de evitar lo que decíamos recién, la elusión y la desviación. En tercer término, Cochilco también se preocupa mucho de cuando las empresas que están acá en Chile son extranjeras, cuáles son los precios que les fijan a sus empresas relacionadas. Eso se conoce como precios de referencia. Entonces, Cochilco está muy preocupado de eso, de que no se produzcan temas que influyen en un tema que también hemos analizado acá, que se llama el valor en aduana. Eso hace principalmente Cochilco, independientemente que le presta asesoría a muchos organismos públicos, entre ellos la aduana, conferencias, webinars, charlas, la policía de investigaciones, etcétera. Todos los actores que participan. La unidad de análisis financiero, etcétera. Respecto de los contratos, los contratos, ¿qué es lo que hacen las empresas? Los tienen que incorporar a través de esta tecnología que se llama SEM. A través de esa tecnología que se llama SEM, se colocan los tipos de contrato para que Cochilco los revise. Y ahí Cochilco como que tiene carpeta para distribuir o ordenar dentro de este sistema los contratos. Existen los contratos de abastecimiento que son de largo aliento, son los contratos de spot, que son puntuales, y los contratos off-take, que normalmente están vinculados con procesos de concesión. ¿Qué hace también Cochilco en forma importante? La revisión de los IBB, como les dije, muchas veces, ustedes saben que no todos los documentos que se presentan a la aduana se hacen a través de CISEC. Existen otras formas, las tradicionales, de presentar los documentos. CISEC es una alternativa viable, pero no todo el mundo utiliza CISEC. En consecuencia, cuando es así, que no se utilice CISEC, ¿qué tiene que hacer la empresa exportadora?
presentar los IBB a la aduana, presentar a la aduana con copia inmediatamente a Cochilco a través del sistema SEM. Y muchas veces la persona que está presentando los IBB le falta algún dato, alguna liquidación. Cuando uno ingresa al sistema SEM, ya están empezando a correr 3 días. Si tú te demoras mucho en terminar la ejecución y no darle el OK para que se vaya, te pasan los 3 días y nuevamente hay que partir con el proceso nuevamente de informar. Los privados, ¿qué es lo que hacen los privados? Que son los organismos de inspección. Evidentemente hoy día están llamados a pesar, están llamados a tomar las muestras, a hacer los certificados de análisis, a gestionar de tal forma, en forma colaborativa, ¿no es cierto?, para que este proceso de exportación sea lo más confiable posible y que quede respaldado por organismos que estén certificados. Y no solamente hacen eso, estos organismos que normalmente son internacionales, sino que adhieren totalmente a la regulación correspondiente de cada uno de los mercados de destino, ¿no es cierto? Adhieren, incorporan protocolos, sistemas de gestión que garantizan que esta actividad sea transparente, ¿no es cierto? Y que sea fácil de traspasar esta información a los organismos competentes. ¿Sí? La aduana también participa, obviamente, ya lo hemos dicho, también participa desde el punto de vista de los análisis químicos. La jefa de laboratorio de la aduana, la cual conozco, ella dice que existen 60 metodologías en nuestro país, ¿no es cierto?, en relación a medir el tema del cobre y los minerales en general, minerales. De esos 60, 17 son específicas para analizar químicamente el concentrado del cobre. ¿Sí? Impuestos internos, muy importante impuesto interno también, con el tema de los precios de referencia. Es probablemente el tema que más les interesa, probablemente. Ellos ven el tema en 3 perspectivas. Los tratamientos estructurales están siempre pendientes impuestos internos de las normas que se dictan en la OCDE. Impuestos internos trabaja muy de la mano con este organismo internacional que es la OCDE en relación al ajuste de las normas que existen a nivel mundial. Por otra parte, el Servicio de Impuestos tiene actividades de carácter preventiva en relación a que no existan problemas ni fallas. Por eso que existen acuerdos colaborativos y también existen tratamientos correctivos que se traducen en auditorías cuando existen los incumplimientos en los procesos. Vamos rápidamente. ¿Cuánto me queda, Marcelo? 4 minutos, Alejandro. 4 minutos. Vamos rápidamente aquí a la logística portuaria y el embarque de la nave. Mira, yo les dije que el tema del concentrado, acá, a partir de la flotación, salió el concentrado de las burbujas. Ahí salió el concentrado. ¿Dónde tiene que ir ese concentrado? Hay que filtrarlo nuevamente y hay que secarlo. Y se va a esa planta, como pueden observar. El proceso de los cátodos significa entonces que se va a ir a la fundición y a la refinación, pero eso no lo vamos a trabajar hoy día. Entonces, después de la planta de filtro y secado, ¿a dónde se va? Al proceso de exportación. Entonces, de ahí me cuelgo para continuar. Ahí está. Ahí tenemos la planta, como pueden ver. Desde esa planta, se llama planta de filtro y secado. Evidentemente, camiones que tienen una capacidad de carga de hasta 28 toneladas se desplazan a el terminal portuario. Los terminales portuarios que tienen características tecnológicas importantes se caracterizan por tener un modelo como el que estoy mostrando acá, donde hay una infraestructura que se compone de un edificio de descarga y la misma infraestructura tiene un edificio de almacenamiento, como pueden observar ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa en el edificio de descarga? ¿Qué ocurre? Evidentemente que estos camiones de 28.000 toneladas descargan ese material, existen colectores de polvo cerrados herméticamente para no ir en contra del tema ambiental. Eso ocurre en el edificio de descarga y después del edificio de descarga tiene que pasar a través de correas transportadoras encapsuladas para que no se vaya con el viento todo esto al otro edificio que es el edificio de almacenamiento. ¿Qué ocurre en el edificio de almacenamiento? Existen los colectores de polvo, nuevamente trabajan, hay un sistema de aspirado, ¿no es cierto?,
donde se pueden apilar hasta 45.000 toneladas de este concentrado de cobre. Una vez que ya pasó por el edificio de almacenamiento, nuevamente a través de correas transportadoras, nuevamente desde el edificio de almacenamiento, se dirige al buque a través del cargador frontal. El cargador frontal tiene una capacidad de movimiento impresionante, de tal manera de llegar hasta la popa, llegar a estribor, a babor, y sin necesidad de estar moviendo el buque para poder hacer el carguillo en forma correcta. O sea, la verdad que tiene un brazo, un spreader espectacular, este cargador que llega a todas partes. Este cargador se caracteriza porque tiene un chute telescópico. Un chute telescópico es eso que ustedes ven ahí arriba, encima de la bodega, que permite distribuir el concentrado en forma homogénea. Esto es muy importante, chicos. Hay un fenómeno físico, biológico, que se llama la licuefacción. El cobre, según vimos en el DUS, iba casi con un 9% de humedad. ¿Ya? En consecuencia, hay veces que por este proceso muy natural, este concentrado de cobre se convierte en líquido y el líquido empieza a correr para allá y para acá, para allá y para acá. Se mueve por las bodegas y eso ha significado que muchas veces los buques han naufragado. En consecuencia, es sumamente importante la correcta distribución en estas bodegas de estos buques especiales. Una persona está a cargo arriba del buque chequeando en forma, monitorizando, ¿no es cierto?, en forma remota, toda esta gestión de carguillos dentro de las bodegas. Evidentemente, el tema del monitoreo terrestre, hay un monitoreo marino, tiene que ver con medir las partículas que existen en el aire, porque hay todo un tema ambiental, hay autoridades que están muy preocupadas, hay que ver las condiciones del viento, esto no se puede hacer cuando hay mucho viento, hay un monitoreo marino en relación de conocer la presencia de metales en sedimentos, saber cuál es la fauna bentónica, ¿no es cierto?, cuáles son las variables que influyen. Y evidentemente todo esto al alero, ¿no es cierto?, del gran desafío que tenemos de desarrollo sostenible, sustentable, que dice relación con cuidar nuestro medio ambiente. Con esto termino. ¿Qué es lo que no debe ocurrir? ¿Qué es lo que no debe ocurrir? Ver un acopio de concentrado de cobre así, lamentablemente todavía existe esto, todavía existe en algunas partes, subir a camiones encarpados, y llevar el mineral ahí fast, seguramente esa es una condición free along ship, al costado del buque. Eso tenemos que trabajar porque eso no siga ocurriendo, y esta es la tecnología que se nos viene, ¿no es cierto?, que es concentrado de cobre a través de estos contenedores volteables que salen desde la planta tiene una capacidad de hasta 25.000 kilos, ¿no es cierto?, importante capacidad, llevar el concentrado hasta la planta y descargar. ¿Sí? Eso, Marcelo, eso, estimada audiencia, es lo que tenía preparado para ustedes respecto de este proceso de exportación de concentrado de cobre. Bueno, muchísimas gracias, estimado Alejandro. Estamos muy satisfechos, pero nos ha quedado un gusto a poco. Tenemos muchos deseos, tengo varios pedidos ya de que se continúe con este tipo de conversaciones, ya que hay una persona que me dijo, esto es una ciencia, estamos como en el prólogo de la ciencia, ¿no? Exactamente. Así que hay varias personas muy interesadas en este tema, me están escribiendo y les vamos a dar la gran noticia, lo he conversado con nuestro gerente general en estos minutos y me autoriza a decirles que vamos a trabajar en darle una segunda clase. Le vamos a pedir a don Alejandro que nos confirme si es posible dictar una clase que continúe con esta, y hay personas interesadas también en otro tipo de concentrados de minerales. Eventualmente se lo transmito, estimado profesor, y también hay algunas preguntas que les van a ir llegando a nuestra coordinadora, a Fabiola Favoro, de Nuevos Negocios, que también las responderá el profesor Alejandro Garay una vez que las reciban. Estamos, don Alejandro y el equipo de Agencia de Aduanas Zulueta y su logística, estamos abiertos y preparados para
brindar apoyo, asesoramiento a cualquier tipo de consulta acerca de este tema. En nombre de la Agencia Aduanas Zulueta, de nuestro gerente general, don Carlos Patricio Zulueta Goboni, y todo este maravilloso equipo de profesionales, algunos de los cuales están en esta reunión, de Agencia Aduanas Zulueta y su logística, estamos absolutamente encantados de tener a esta excelente equipo de auditores que no se han movido de la reunión, se han mantenido firmes ante la conversación tan importante e interesante del profesor Garay. Les mando mis saludos cordiales a todos y le paso al profesor Garay para su despedida. Marcelo, nuevamente gracias por tus conceptuosas palabras y muchas gracias a todos por la audiencia, por escucharme, por aportar un poquito. Insisto, creo que independientemente de los gobiernos de turno, independiente quien sea que esté a cargo del gobierno, estos son temas que deben partir de kindergarten. Debe haber una cultura desde abajo, de quiénes somos, cuáles son nuestros principales productos, y conocer con dibujitos, con monitos. Cuando yo preparaba esta clase decía, pucha, me hubiera gustado que me hubieran explicado a mí cuando estaba en primero, en segundo básico, los colores, el color amarillo, el carbón, me hubiera gustado. Creo que eso hace que tengamos mayor acercamiento e identidad con lo nuestro, y eso debe, creo que, y me siento muy contento de haber tomado este tema. A lo mejor en unos 40 años más hablaré del litio. Un abrazo les mando, que estén muy bien, porque primera vez que toco este tema así, de una forma tan como abierta. Siempre uno ve algunos temas particulares. Y la verdad que yo estoy muy contento, feliz nuevamente de estar en esta casa, con la agencia Zulueta, con su logística, y seguir por este camino de emprendimiento, de conocer y de fidelizar clientes. No olviden que con la agencia Zulueta ustedes están